tocar un conflicto que no ha cesado. Tal vez el gobierno nacional tenga de por hecho que ya ha culminado el conflicto con las universidades, pero lejos está de culminar, y quiera poner en el tapete el tema de la AFIP, pero lo cierto es que el conflicto entre el gobierno nacional y las universidades nacionales de nuestro país sigue vigente. Le damos la bienvenida al licenciado Daniel Durán, que es el titular de APUN, que es el gremio, APUN San Juan, que es el gremio de que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan, miembro también de FATUN. Muy buenos días, licenciado Durán. Daniel Núñez lo saluda de los Cronistas de la Mañana desde la 101.7 Radio Alas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Dani, ¿cómo está? Un gusto escucharlo. Le agradecemos por su atención, como siempre, licenciado. Bueno, licenciado, a ver, me interesa que hasta ayer creo que por lo menos era total. Hoy es el segundo día de este plan de lucha que continúa, y bueno, la actividad por lo menos del sector no docente es nula en el día de la fecha, ¿cierto? Sí, tal cual, estamos en la segunda jornada de la medida de protesta, que es el paro de 48 horas que empezó ayer, y hoy día se mantienen los mismos niveles de acatamiento del día de ayer, que es del orden de un 98%, digamos. Las actividades que hay son muy puntuales por cuestiones muy específicas, que inclusive no cubren todo el turno mañana, sino solamente una parte. Y este es un porcentaje que se refleja a nivel nacional en la totalidad de las universidades nacionales. Bien. La siguiente consulta, porque hay un gremio local, vamos a decir el nombre, no tenemos por qué ocultarlo, Adicus, por lo menos está extendiendo la medida de fuerza hasta el día 25 o 26 del corriente. ¿Esto va a suceder con el sector no docente? No, nosotros a partir de mañana, Bien. Digo, el sector no docente tenemos actividad normal hasta esperar las nuevas medidas que define el Frente Intersindical en Nación. Bien. De todos modos, lo de Adicus, si bien es un paro de toda la semana, a partir de mañana es un paro activo. Bien. Donde los docentes van a avanzar sobre la modalidad de clases públicas en distintos lugares de la universidad, donde el sector no docente también vamos a acompañarlos. Bien. ¿Ha habido comunicación con el Ejecutivo Nacional, con el secretario de Políticas Universitarias? Que yo tenga conocimiento, no. Por lo menos no nos han informado desde el FATUN que hubiese algún contacto o previsto algún tipo de reunión, por lo menos hasta ahora. Por lo tanto, no se ha mejorado la oferta salarial, ¿cierto, señor Durán? No, en absoluto. El gobierno sigue con su modalidad de una definición unilateral de políticas que deberían ser bilaterales o del ámbito de la comisión negociadora. Sigue con su actividad que en algunas otras intervenciones definí como totalitaria y absolutamente antidemocrática e ilegal. Señor Durán, en el día de la fecha, 14 horas, hay una movilización al Congreso en defensa de, le llaman la movilización de los guardapolos blancos, en donde también van a estar los docentes universitarios, van a marchar junto a los trabajadores del Garrahan y otros nosocomios sanitarios. ¿FATUN participa de esto? A ver, no nos han informado formalmente, por lo menos a las asociaciones que vivimos o que estamos radicadas en el interior del país. Bien. Usualmente estas movilizaciones se concentran en Buenos Aires y movilizan a las universidades de cercanas al área, digamos, de la movilización. Seguramente FATUN va a estar presente. Desde esta confederación o esta unión de los docentes, como del sector no docente, más los alumnos, ¿se está planificando algún tipo de acción el día que se trate sobre tabla del presupuesto? Porque ahora la lucha, me imagino que
más relevante va a pasar por, bueno, si diputados hace algún tipo de modificación, toca alguna otra partida para engordar el presupuesto para las universidades, ¿no? Sí, a ver, supongo que sí. Hay una modalidad de protesta y visibilización Sí. que tiene continuidad. Por ejemplo, todos los miércoles va a haber clases públicas frente al Congreso. La semana pasada fue una marcha de antorchas. Yo creo que se van a ir definiendo acciones, particularmente focalizadas en Buenos Aires, a partir de los acuerdos que vaya teniendo el Frente Sindical. Evidentemente, el tratamiento de la ley de presupuesto seguramente en su momento dará la oportunidad de alguna manifestación pública, pero intertanto con seguridad que se está conversando con los diputados más allegados a las universidades nacionales. Por ejemplo, ayer escuchaba acá en San Juan declaraciones de la diputada Picón, decía que estaban analizando el presupuesto y uno de los puntos que estaban analizando muy pormenorizadamente, por lo que ella manifestaba, es el tema del financiamiento de universidades nacionales. Creo que es un tema que está en agenda, a pesar de que el Ejecutivo lo trate de ignorar o tapar con otros temas, y no es un tema que se vaya a caer de la agenda, porque el sistema universitario no está dispuesto a que alegremente destruyan lo que ha sido la política de Estado más coherente de Argentina desde los años 40 hasta ahora. Bien. Licenciado, el gobierno se planta de que no hay ningún problema, no tiene problema en que se modifiquen algunas partidas, siempre y cuando que no se creen o aumenten los impuestos. Hay algunas exenciones impositivas que puede eliminar el Parlamento y de ahí en más otorgar más fondos para las universidades públicas, por ejemplo, Tierra del Fuego, ¿no? Sí, por ejemplo, digo, hay muchas cuestiones que plantea el Ejecutivo que tienen que ver con una visión muy sesgada y muy absoluta de la realidad. Él pretende, dicho en la jerga del campo, por lo que he escuchado yo al presidente y sus funcionarios, decir, díganme de dónde van a sacar la plata, con un espíritu de lo que decían las abuelas, desvestir un santo para vestir otro. Digamos, con un flujo de monetario para cubrir gastos o obtener recursos para financiar funciones del Estado, que tienen que ver con otras funciones del Estado. Ahora el Estado, el gobierno nunca plantea esto que usted decía, de reducir las exenciones impositivas, que por supuesto empresas vinculadas y amigas del gobierno tienen, pero en montos escandalosos, para reducir estas exenciones impositivas para producir el financiamiento de actividades que son esenciales para Argentina, por ejemplo la educación. Hay empresas como Mercado Libre que tienen exenciones impositivas brutales. Y sin embargo, estas exenciones siguen aumentando, mientras que se sigue desfinanciando a los sectores del Estado. Por ejemplo, ahora la AFIP, que hacen toda una argucia, que en el fondo tiene como único objetivo despedir a 3.100 empleados. Como si el empleado fuese el problema del financiamiento argentino y la evasión tributaria no está en la mira, ¿no? Que es un tema gravísimo. Eso es habitual ir a cualquier comercio sanjuanino, sobre todo de, no sé, como ejemplo, pequeños mercados o kioscos, sobre todo barriales, y todos les dan el tiquecito escrito a lapicera y nada más. Y la verdad que no hay ningún control, y ahora con el achicamiento de la FIP, creo que tiene como objetivo político facilitar aún más la evasión tributaria. Licenciado, ha tocado el tema de la FIP. La FIP fue creada en 1996 de la mano de Domingo Felipe Cavallo, porque antes estaba DGI, la Dirección General Impositiva, y Aduana por otro lado. La Agencia Federal de Ingresos Públicos vino a nuclear estas dos entidades, que era impositiva más aduana.
Sí, sí, correcto. Ha saltado, bueno, fue creado por un decreto, licenciado. Sí. ¿También debe ser disuelto a través de un decreto de necesidad y urgencia? Y bueno, si el origen, como dice la teoría más ortodoxa, si el origen o la norma que da origen a un ente del Estado es un decreto, puede ser modificado o disuelto por un decreto. Bien. Si es que el Congreso no ha intervenido y ha transformado ese decreto en ley. Bien. Se viene hablando del presupuesto universitario que está para el 2025 de 4.000 millones de dólares, lo cual usted nos manifestó, como también otras fuentes nos manifiestan, de que se quedan cortos, es decir, estamos hablando que tienen para operar 7, 8 meses. Esto es así del año del 2025, ¿no? Sí, son los cálculos por lo menos que hace la Secretaría Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de San Juan. Le consultaba porque, bueno, ha saltado con esta disolución de la AFIP, en donde, bueno, en el presupuesto está 2025, está incluido en la parte de recaudación impositiva un incremento de la recaudación del 37% para el año próximo, según el gobierno, según el Ejecutivo, por supuesto. Es decir, un aumento en la recaudación. Pero esa recaudación, la AFIP se queda para repartir entre los empleados entre un 9,5 a un 10%, que hoy se ha conocido que se llama Fondo de Jerarquización, y tiene más de 45 años esto. Señor licenciado, ¿tenía conocimiento de esto? No, la verdad que no, porque no tenía ningún conocimiento. La consulta es, si esto ya tiene más de 45 años, ¿esto ya es un derecho adquirido? Sería muy difícil, primero no soy abogado, sería bastante evaluarlo. Lo que me da la sensación a mí, que esta ya sí es una opinión de un observador político y social, es que el gobierno utiliza cierta información en forma segmentada, parcializada, para escandalizar a la opinión pública y a partir de ahí justificar una decisión política de fondo. Yo, por decirlo en términos brutales y coloquiales, digo, cuando uno tiene un enfermo en la familia, uno trata de sanarlo, hace todos los esfuerzos necesarios para que ese enfermo se cure, no lo mata. Y me parece que el gobierno está usando algunas cuestiones que habría que analizarlo. La verdad que esto de la FIP no lo conozco, pero supongamos una hipótesis, que sea realmente desproporcionado este fondo de redistribución que tiene la FIP para sus propios funcionarios. Y bueno, eliminen el fondo, pero no eliminen el sistema. Eliminen el fondo y transfieren todos esos recursos, que son muchos miles de millones de dólares. Estamos hablando, se cree, de que para el año que viene serían entre 3.900 y 4.000. Lo mismo que las universidades, pueden ir presupuesto universitario lo más bien. Por supuesto, sí, por supuesto que lo podrían hacer, pero vuelvo a insistir, son definiciones políticas de un gobierno que a mí la definición más acertada de este gobierno me parece que la dio el presidente en una entrevista que hizo, si no me equivoco, con Estados Unidos, que dijo que es el topo que viene a destruir el Estado. Me parece que ese es el objetivo final, ¿no? Y esta destrucción del Estado va a beneficiar a 10 o 15 grupos económicos que son los que van a controlar, y bueno, el resto de los argentinos tendremos que sobrevivir como podamos si esto avanza, ¿no? Volviendo al ámbito universitario, la FATUN, después de la reunión, ¿qué medidas puede llegar a tomar? Más medidas de fuerza, porque a ver, ya estamos culminando el año básicamente, licenciado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no sé, porque esta estrategia la va resolviendo la mesa ejecutiva en función de la información que ellos manejan o que ellos van recibiendo de distintos lugares, tanto del sistema de educación como de Cámara de Diputados y otros contactos intersindicales. Así que la verdad que sería aventurado de mi parte arriesgar una posición de FATUN. Lo que sí puedo asegurar es que FATUN no va a bajar los brazos
en esta lucha que tiene por sostener lo que nos interesa como sindicalistas, que es el salario real de los trabajadores para que volvamos a niveles de dignidad que teníamos hasta el año pasado. La última. ¿Ve predisposición por parte de los legisladores nacionales, no solamente los de la provincia de San Juan, sino a nivel general, de modificar algunas partidas para engordar o incrementar el presupuesto para las universidades que ha mandado el Ejecutivo? A ver, a mí me resulta agradable como argentino creer que los diputados nacionales hacen una buena observación de la realidad y han tomado debida nota del reclamo universitario y del impacto que tiene. Frente a esto, debería pensar que sí. Si pensamos en lo que es el justicialismo en sus distintas expresiones, o el radicalismo, que serían la mayoría del Congreso, y no deberían, desde lo doctrinario y desde sus ideas fundantes, tener demasiada dificultad en financiar el sistema universitario para que funcione correctamente. Actualmente, licenciado, ahora sí es la última. La semana próxima seguramente van a estar acreditados los salarios del mes de septiembre. ¿Hay expectativa a ver cómo han quedado estos salarios en el sector no docente con respecto a la última medida que sacó el gobierno, en donde puso una cláusula de garantía más el 6,8% que otorgó? ¿Hay expectativa de por lo menos empezar a alcanzar la canasta básica? Y no, estamos lejos. Bien. A ver, primero, por ejemplo, para traducirlo, supongamos, este 6,8% en el salario testigo de un trabajador no docente serían 35.000 pesos mensuales. Bien. Esto es un salario testigo categoría 7. Y en cuanto a la cláusula de garantía salarial, no tenemos absolutamente ninguna información más que las dos últimas líneas del comunicado oficial del gobierno, que se estaría analizando restituir la garantía a los no docentes. Así que la verdad que no sé, hasta acá no se ha recibido el instructivo por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, así que no se puede decir más que, plantados en la realidad de hoy, que los salarios son iguales a los del mes pasado. Claro. De todos modos, es un modus operandi de este gobierno de enviar las escalas salariales actualizadas 2 días antes del cierre de la liquidación. Así que, pues, supondríamos que en el curso de esta semana deberían estar llegando a las universidades. Licenciado, y la próxima, ¿no hay novedades de próxima reunión paritaria o denominada informativa con respecto a cuánto va a ser el incremento, por lo menos hasta diciembre, ¿no? Sí, la verdad que no tengo conocimiento. Bien. Por ahora no sabemos de que haya ninguna convocatoria, ninguna reunión informativa. Licenciado, le agradecemos la atención, le agradecemos por su información y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información así lo requiera con respecto al sector de las universidades públicas y obviamente en particular al sector de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Que tenga buen día, muchísimas gracias por su tiempo. No, buen día, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada, un placer. Muchísimas gracias. Fue el licenciado Dariel Durán charlando con los cronistas de la mañana con respecto a esta segunda jornada de medida de fuerza general en las universidades públicas. Seguimos con más información antes de ir a la próxima tanda. El Banco